Buenos días. Bueno, pues en este apéndice que escribí como consecuencia de los días siguientes a septiembre en las Torres Gemelas, la verdad es que te da una sensación tal de desamparo, de locura, de que estamos viviendo una estupidez sobre otra, otra locura sobre otra. Sobre todo una sensación de que somos socialmente idiotas. Es una cosa que a mí me aterra pensarlo porque tratas con la gente y todo el mundo tiene su opinión sobre las cosas, todo el mundo es más o menos razonable, por supuesto, tontos a reventar, como en todo, en fin, como es normal, pero luego vemos los comportamientos sociales y es una tragedia, porque es peor que una locura, es una idiotez la mayor parte de las cosas que hacemos. Y como consecuencia de lo que supuso pues este atentado en Nueva York, va a tener muchas consecuencias, tanto directas como indirectas, ya que muchas de nuestras libertades colectivas se verán severamente limitadas. Nuestra vida cambiará y mucho. La civilización occidental dará un paso atrás en la búsqueda de un difícil equilibrio entre seguridad y libertad, con primacía para la primera, para la seguridad sobre la libertad. Y muchas de las garantías del orden jurídico nacional e internacional se verán severamente conculcadas, ya que entre otras perderemos libertad e intimidad, ya que la seguridad será férrea e incómoda para todos. Yo recuerdo los aeropuertos antes del atentado de Nueva York y lamentablemente también los conozco después. Y además la intimidad desaparecerá de nuestras vidas por la constante vigilancia del que todos seremos objeto en el intento de prevenir atentados como primera explicación, pero que finalmente será el sempiterno intento de control y dominación de la ciudadanía por parte de todos los estados. Este es el control de los ciudadanos, es la tendencia, vamos, es absolutamente dominante en el deseo subconsciente o consciente de todos los estados. Como ya viene sucediendo, por ejemplo, con los temas fiscales, donde ninguna intimidad es ya posible, y ahora entrarán los estados en el control exhaustivo de la vida privada de los ciudadanos mediante controles informáticos, penetrarán hasta el fondo de nuestra intimidad, ya que las nuevas tecnologías permitirán que el mundo imaginativo de Orwell, el sempiterno gran hermano al que todos los estados siempre han pretendido, pretenden y pretenderán, hoy pueda convertirse en realidad. Que ya hoy sea una realidad. Joder, la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones, que es un sacrosanto derecho de todos. ¿Dónde ha quedado? ¿Dónde ha quedado? El disimulado o indisimulado apoyo de algunas naciones a movimientos fanáticos y terroristas obligarán a las grandes naciones a tomarse la justicia por su mano. Hoy andan por el mundo los drones, en fin, buscando objetivos y matando al que quieren, a practicar terapias preventivas y guerras defensivas anticipadas incluso al presunto potencial ataque, mediante ataques secretos y selectivos, con absoluto desprecio a un insuficiente orden internacional incapaz de garantizar que crímenes y complicidades evidentes puedan ser sancionadas con el rigor necesario. Y de nuevo volveremos a los sombríos y pesimistas tiempos del haz a los demás lo que ellos quieren hacértelo a ti, pero hazlo primero. Bueno, pues este es el escenario en el que estamos viviendo desde entonces, ¿verdad? Recordar que esto es desde al día siguiente de los atentados, cuando escribí esto lleno de furia y de pesimismo y de indignación. Y recordaba que en el caso de Libia y el avión civil destruido sobre Escocia puede considerarse como paradigmático e inconsentible, ya que la tolerancia con el crimen o con el fanatismo no propicia mejores entendimientos ni es símbolo de civilización y moralidad. Por el contrario, solo garantiza mayores crímenes y desafueros. Te repito, la tolerancia con el crimen o con el fanatismo no propicia mejores entendimientos ni es símbolo de civilización y moralidad. Por el contrario, solo garantiza mayores crímenes y desafueros. Comillas, nada envalentona más al pecador que el perdón. Lo dijo un hombre con pocas dudas, Shakespeare. Pero sí que existe una situación peor que el perdón: la impunidad.
Y esto es lo que hoy en este mundo está sucediendo. La falta de un adecuado orden internacional produce inevitablemente desequilibrios injustos que se autoalimentan en sentido inverso. Repetidamente he dicho que la civilización no es otra cosa que el desarrollo de pensamiento, sobre todo moral, pero ya está dicho que, comillas, las civilizaciones nacen del pensamiento, pero se defienden con los cañones. Recordar, Europa, Estados Unidos, que las civilizaciones nacen del pensamiento, pero se defienden con los cañones. En ausencia de un orden internacional suficientemente fuerte que pueda garantizar imperativamente la civilizada concordia o discordia entre los seres humanos. Económicamente, solo las distintas bolsas internacionales hemos sufrido pérdidas infinitamente superiores por falta de confianza, ya que de pronto se ha evidenciado para todos el abismo sobre el que vivimos, muy superior a los daños materiales ocasionados por los ataques terroristas, efecto que puede multiplicarse con la concatenación de los ataques que puedan sucederse. Si esto hubiera continuado, a eso me refería. Dado que estábamos al comienzo de un ciclo económico recesivo, los efectos acumulativos de los despidos masivos en las empresas aeronáuticas, la mayor víctima del ataque, y los distintos escenarios para sus negocios relacionados, viajes, seguros, combustibles, turismo, hoteles y un largo etcétera de esta economía internacional, sumada a un clima generalizado de tensión e incertidumbre con nuevos ataques en muchos países, puede provocar una situación de difícil recomposición que puede acelerar un proceso económico recesivo de magnitudes inasumibles al modo de un cristal de una gran pecera cuando comienza a resquebrajarse. Las autoridades económicas del mundo desarrollado están reaccionando bien, lo que mejor sabemos hacer hasta el momento, a lo que parece. Y por el bien de todos esperemos que puedan preservar esta burbuja de prosperidad donde se asienta nuestra civilización y se basan en gran parte en nuestras libertades colectivas. Y solo seremos capaces de ello si colectivamente ignoramos la inseguridad y continuamos con nuestras vidas. Y preciso es hacerlo así, al terrible modo con que apartamos la vista de los muertos de un accidente de carretera y continuamos nuestro viaje. Ya hay que imaginar siquiera los escenarios de caos social que puedan producirse en nuestras sociedades como consecuencia de un colapso catastrófico de nuestras interrelacionadas economías pueden sumirnos a todos en la mayor desesperanza. Se actuó bien en este campo, se puso los pasos precisos y la humanidad continúa adelante, que es lo que siempre hacemos ante las tragedias. Ante las tragedias, la humanidad siempre hace exactamente lo mismo. Bajar la cabeza, mirar al suelo y continuar andando. Es lo que haces cuando mueren tus padres. Es lo que haces cuando tienes un desastre personal. Bueno, pues a nivel colectivo hacemos exactamente lo mismo que hacemos a nivel individual. La otra intencionalidad evidente del bien pensado enloquecido ataque ha sido provocar un punto de ruptura entre dos conceptualizaciones del hecho existencial, entre dos entendimientos de la articulación social, el intento de provocar la polarización extrema del mundo musulmán contra el resto del mundo, especialmente contra la civilización occidental, a la que culpan y responsabilizan de su propio fracaso histórico. Esto es lo normal. Tú fracasas, pero los culpables siempre son otros. Repito, y lo he dicho muchas veces, os equivocáis al apostar por Al-Ghazali y desde entonces estáis equivocados, estáis caminando por el lado contrario de la historia. Necesitáis el siglo de la Ilustración que nosotros pasamos, lo necesitáis imperativamente. Y hay mucha gente preparada en el mundo islámico que puede decir estas mismas cosas que estoy diciendo yo. Visto lo que se ve del mundo islámico, se ve que no necesita ninguna ayuda externa para conseguirlo. El retraso no necesita ninguna ayuda para conseguirlo, lo están consiguiendo ellos solos de pleno durante los últimos siglos en ese autismo social donde están instalados, donde han querido instalarse, donde quieren continuar instalados. Es una curiosa transferencia de culpas mediante la cual, en vez de exigir responsabilidades a sus gobiernos y a su religión por su manifiesta incapacidad en alumbrar otros mejores y más dignos horizontes para los ciudadanos en sus sociedades, exigen responsabilidades a los gobiernos de otros países, a la humanidad en su conjunto, a la vez que sus ciudadanos huyen despavoridos a vivir en esas mismas sociedades que tan malas son y que muchos alucinados pretenden convertir en copia de la sociedad de la que tuvieron que huir para sobrevivir. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Vosotros los que estáis instalados en las sociedades occidentales y habéis tenido que salir huyendo de la pobreza, de la miseria, de la teología asfixiante, de las sociedades cerradas. ¿Y queréis lo mismo?
en nuestras sociedades, volver otra vez a resucitar esas cosas en nuestras sociedades. Joder, es absolutamente imposible comprender medianamente bien a determinados conceptos que provocan las religiones. Polarizar el descontento y la frustración social hacia un enemigo interior o exterior, real o imaginario, transmitir la culpa de la incompetencia a otros, es la recurrente estrategia de todos los regímenes totalitarios, sean sociales o religiosos, para neutralizar la contestación ciudadana. Se repite una y otra vez, es una constante en la historia de la política en el mundo, del gobierno de los hombres. Es un antiguo bien conocido truco, una estafa social, cubrir la propia incompetencia y corrupción mediante la fanatización de sus poblaciones contra un imaginario enemigo exterior que existe solo en sus depravadas imaginaciones, polarizar alrededor de la religión o de los nacionalismos en la cohesión social, ya que los sistemas sociales parecen incapaces de integrarlas de modo provechoso en ningún otro orden. Todas las dictaduras, sean del tipo que sean, religiosas o sociales, han usado y usarán parecidos modelos en situaciones parecidas, como bien explicita Chomsky al definirlo como un excelente camino para afirmar y extender opiniones que carecen de fundamento. No podemos justificar el tipo de religión que tenemos, porque no podemos justificar el tipo de economía que tenemos, no podemos justificar el tipo de gobierno que tenemos. Pero no os preocupéis, el enemigo son ellos. ¿Os suena? Y lo que pretende es una sangrienta yihad que asola al mundo y los desloque a la vez que cambia en profundidad sus propias sociedades para polarizarlas en torno al fundamentalismo religioso, el choque frontal de dos necesidades, de dos sociedades, de dos civilizaciones, una que camina hacia el futuro y la otra que parece querer caminar hacia el pasado. Y de nuevo el viejo mito de Saladino como príncipe unificador de los creyentes, la Umma, al que tantos han notado en el pasado y otros en el presente, igual que al título de Mahdi, siempre los sueños populares y vacante para sucesivos solicitantes a lo largo de los tiempos. El otro icono del viejo de la montaña, padre de los asesinos, Hassan il-Sabat, siglo X, hoy personificado por los líderes de Hamas y Al-Qaeda, y otros muchos depravados que proponen martirios incluso de niños y niñas, sus propios hijos, por sus propios padres, Shahada, contra tanques y atentados suicidas, y asumido por los terroristas islámicos prestos a entregar su vida matando a los demás camino al paraíso prometido. El recurrente sueño de la unificación de los creyentes bajo la ley islámica, la Sharia, hoy propuesta en torno a la intolerancia religiosa máxima que pretenden exportar a nuestras sociedades e incluso imponerla como fuero especial para los islámicos. ¡Qué cosas! ¿Qué cosas? ¿Nos estamos plegando a esto? ¿En esto deviene nuestra civilización? En esto vamos a terminar, consintiendo este tipo de articulaciones interiores en nuestra sociedad. El otro mito de la grandeza de la sociedad islámica bajo el Corán en el siglo X, hacia donde intentan dirigirse y dirigirnos los fundamentalistas hacia lo que ellos entienden como el verdadero Islam, olvidando que fueron los siglos perfectos del desarrollo del conocimiento, en el momento que habían heredado Grecia y el pensamiento de Aristóteles, y estaban en plena efervescencia del conocimiento, aquellas casas de la sabiduría, aquel renacer, aquel enlazarse con la cultura antigua del mundo. Joder, se perdió. Porque han olvidado la tolerancia, el mensaje moral y el amor al conocimiento, que fueron las virtudes fundamentales de esa civilización. En su tiempo, la primera entre las primeras. Fue la primera entre las primeras de las civilizaciones humanas de su tiempo. Y hoy caminando decidida hacia la ignorancia, la pobreza, la violencia, el fanatismo y el atraso. Los violentos e intolerantes, los ortodoxos sin fisuras, como únicos portavoces del Islam, conservando el rito y sobre todo la ritualización y perdiendo el espíritu. Lo habéis perdido. Comillas, quien mata a un hombre es como si matase a toda la humanidad y quien salva a un hombre es como si salvase a toda la humanidad. Se atribuye al Corán 5.32, pero no es cierto. En el Corán no aparece. Taisí Khatir, comentarista del Corán, solo dijo, comillas, los seres humanos deben respetar la santidad de la vida de otros seres humanos. No de la vida entre interrogantes. La santidad de otros seres humanos. Y no debemos olvidar que si la civilización retrocede, las sociedades primitivas
ganan por comparación, sobre todo las basadas en economías agrícolas, ya que hoy las comparaciones son terribles en su perjuicio. En un mundo convulso, las sociedades más atrasadas tienen mayores posibilidades de sobrevivir o al menos de evitar el espejo de su incompetencia, cierto que niveles poblacionales y económicos ínfimos, con un retroceso de unos 5 siglos y los nuevos califas del fanatismo, muchas más posibilidades de ser protagonistas de sus sociedades. Divertido contrasentido, si no fuese tan trágico, de los fundamentalistas islámicos que piden respeto para sus creencias, para su forma de vida y vestimenta en las sociedades occidentales y para erigir mezquitas por todo el mundo, mientras persiguen con la máxima intolerancia la tolerancia religiosa para otros credos, incluso recurriendo al asesinato, al genocidio, como está pasando con Egipto, en Pakistán, en Arabia Saudita, en Sudán, en Nigeria, etcétera, etcétera, etcétera. Practica una intolerancia máxima con cualquier otra forma de pensamiento y para otras formas de vida en sus propias sociedades. Amenazan de muerte o incluso condenan a muerte a los críticos de sus despropósitos a nivel planetario. Declaran enemigos del Islam a cualquiera que discrepe o denuncie sus torpes maldades o su ignorancia o su terror o su fanatismo o su corrupción. Envenenan y corrompen a los jóvenes, incluso a sus niños, en la violencia y en la muerte. Silencian cualquier discrepancia interna, asustando a los moderados. Una especie de aviso universal de guerra a muerte contra todos los que se opongan a ellos y de quienes se oponen a su fanatismo, que serán muertos en cuanto les sea posible hacerlo. Esto es lo que nos está avisando. Que nos matarán en cuanto puedan hacerlo. Y todo esto con plena irresponsabilidad e impunidad para sus autores, propagadores, predicadores y financiadores. Gratis. La dejación de nuestro deber como sociedad les está saliendo gratis. Pero además te condenan a muerte a nivel global sin apelación posible ni protección jurídica posible, como ha pasado con el escritor Salman Rushdie. Y divertido contrasentido también el de tantos imbéciles que se consideran intelectuales en Occidente, valientes solo cuando su valentía se impone, implacables críticos con sus sociedades de origen, donde su libertad de expresión está garantizado, y sus torpes injurias y agresiones gratuitas a otra religión y a otros creyentes más tolerantes son aplaudidas por quienes son más tontos que ellos, pero muy modernos. Estos son muy modernos. Esto de insultar es muy moderno. Vomitorios de inmundicias y diarreas mentales, el viejo y gastado juego de Patel y Bourgeois, detrás del aplauso fácil de estas irresponsables sociedades nuestras, desconocedoras y transgresoras de cualquier moral social, irrespetuosos hasta el insulto y la descalificación con las creencias ajenas, siempre que les salga gratis y les proporcionen los 15 minutos de fama que buscan desesperadamente. Ya se sabe, amor o muerto, gran lanzada. Joder, cuando es impune, qué valientes somos todos, ¿verdad? Cuando tienes a la gente atada y dominada y esclavizada, ¡ay, qué valientes! Y cobardes, estos mismos son cobardes hasta el ridículo, la postración intelectual y moral más abyecta, cuando pueden perder su pesebre de intelectuales en nómina o ser amenazados por los terroristas o condenados por clérigos enloquecidos. Vosotras, las que estáis ahí defendiendo los derechos de las mujeres, coño, ir a Irán. Ir a Irán a decirles más cosas. Qué pena, qué pena, qué pena, que las sociedades donde nació la Ilustración y donde se propició un nuevo concepto del hombre y del mundo, de la libertad y de la dignidad humana, de los derechos de la persona como unidad universal, puedan prestarse y consentir este juego perverso e ignorante que nos llena de melancolía y de tristeza sobre la condición humana y sobre la calidad de fondo de nuestras sociedades. Qué pena. Y cierro aquí esta entrada.